Hola, hoy os voy a hablar de un libro que me entusiasma. Su título es El país del pargo salado, naturaleza, cultura y territorio en el sur de Tenerife, 1875-1950, cuyo autor se llama Fernando Savaté Bel, mi amigo Fernando Savaté. Se compone de 2 tomos, es un libro verdaderamente gordo y es decisivo para la comprensión de la sociedad rural popular tradicional. En Canarias, efectivamente, Canarias geográficamente es África, pero cultural y políticamente es Europa. Así pues, voy a ir realizando las necesarias observaciones sobre un libro que recomiendo muy encarecidamente a quienes deseen conocer realmente, más allá de tópicos turísticos, la realidad canaria, pero también a quienes deseen conocer la sociedad rural popular tradicional de los pueblos ibéricos, o en este caso derivados de los pueblos ibéricos, que es el resultado de estas sociedades de un gran acontecimiento revolucionario, la revolución altomedieval, que tiene su origen en el levantamiento popular contra los romanos que ya conocemos por movimiento vagáudico del siglo V. Bueno, pues volviendo al presente, diré que el libro de Fernando se llama El país del pargo salado porque se refiere al sur de Tenerife, en el cual las condiciones de existencia son las de un desierto. El sur de Tenerife es una continuación del desierto africano, con camellos y todo, porque el norte de la isla es muy verde, pero al llegar los vientos alisios cargados de humedad, chocan con el macizo del Teide y entonces no pasan a la zona sur, que tiene una pluviosidad mínima. Hay que tener en cuenta que el Teide tiene 3.700 metros de altura y allí se acumulan las nubes, y la parte norte, por ejemplo el Valle de la Orotava, es muy verde, muy rica en agua, pero en el sur eso no se da. Y entonces en el sur tenemos algunos puntos donde no se llega ni a los 100 litros por metro cuadrado anuales, teniendo en cuenta que de 250 litros para abajo se considera desierto, pues estamos en un desierto. En estas condiciones naturales tan desfavorables, las gentes de Canarias fueron capaces de crear unos sistemas de aprovechamiento del medio, de relaciones interpersonales, de formas de vida colectivas, que son realmente admirables y maravillosas, y que es la que describe Fernando. El libro de Fernando se basa en 6 años de trabajo de campo, en el cual él va recogiendo opiniones de muchas personas. Al final da una lista de quienes le han ayudado a hacer el trabajo con sus opiniones, y una parte de estas grabadas luego después son escritas y aparecen como etnotextos. La idea del etnotexto es genial porque nos permite conocer la realidad de la gente a partir de la gente misma. Fernando no se erige, como hace hoy tanto majadero, en portavoz y representante de nada, sino que da voz a todas estas personas ya de edad, pero que habían conocido la sociedad rural popular tradicional canaria en su mejor momento. Muchos hombres y muchas mujeres, porque si algo deja claro el libro de Fernando es la centralidad y la esencialidad de la mujer en la vida canaria, como productora, como trabajadora, como madre, como amante, como creadora también de arte, de cultura popular. Aquí tenemos el caso de Valentina, la de Sabinosa, que es un personaje mítico allí, que era nada más que una mujer que hacía música tradicional. Aquí la tenemos con el tambor, y luego además era partera, pero ella nunca cobraba ni por hacer música ni por atender partos, sino que vivía, pues como todo el mundo allí, de la agricultura, de la pesca, de la ganadería y de otras actividades similares. Valentina era de la isla del Hierro. Sabinosa es un pueblo del centro norte oeste de la isla del Hierro, que de todas las 7 islas Canarias es la que está más metida en el Atlántico, más cercana a América. Entonces hay una frase que Valentina, cuando hacía sus conciertos, repetía, que las costumbres de los viejos no deben abandonarse.
Valentina murió hace ya 30 años, pero lo repetía porque era consciente del desastre, del genocidio cultural, ya recientemente, incluso étnico y genético, que estaba realizando en Canarias la modernidad. Y por tanto ya advertía. Esta advertencia creo yo que influyó en Fernando para recopilar esa cultura, esos saberes, esos conocimientos magníficos que a partir del gran golpe modernizador, nihilista y destructivo de los años 60 y 70 del siglo pasado empezaba a venirse abajo. Conocí el libro cuando todavía estaba sin editar. Era todavía un texto simplemente en una primera redacción. Fernando tuvo la amabilidad y la deferencia de dejármelo. Yo lo leí con mucho gusto. Bueno, aquello era un mar, una montaña, un teide de hojas, y luego en el año 2011 consiguió que se lo editaran. Me parece que en 2013 coloqué una reseña favorable en mi blog. El libro, por desgracia, y esto nos da una idea de cómo están las cosas, ha pasado bastante desapercibido, no se le ha dado ni a la sociedad canaria ni fuera de ella la enorme importancia que tiene. Pero yo siempre me he mantenido firme, con independencia de los avatares políticos y de los avatares de cualquier naturaleza, en mi devoción y mi entusiasmo por esta obra. Tengo que decir que esta obra ya se incluye dentro de un cierto número de estudios muy interesantes sobre lo que es las sociedades rurales de la península ibérica y también de Canarias. Canarias es una mixtura de la cultura guanche, que es la que había allí, de los guanches antes de la llegada de los conquistadores castellanos, pero también de la cultura popular, quizá más bien castellana, con algún añadido de cultura vasca, puesto que llegaron bastantes migrantes vascos, andaluces, gallegos, muchos gallegos, y entonces allí un cierto número de europeos, normandos, italianos, y entonces allí se crea como un crisol de culturas de la que va a emerger la cultura canaria actual. Dentro de estos libros que recogen nuestro pasado desde un punto de vista popular y revolucionario, pues por citarme a mí primero está Naturaleza, Ruralidad y Civilización. En segundo lugar, O atraso político do nacionalismo autonomista galego, que estudia la sociedad gallega y está escrito en gallego reintegrado. Pero luego hay otros, por otros autores que yo admiro profundamente, el Común Catalán, Al Común Català en su versión en catalán, de David Algarra Bascón, que tiene también una edición en castellano, el Ausolán Cultura, de Jasone Michel Torena, el libro Árboles de Junta y Concejo, de Ignacio Abella, tan importante para comprender estas sociedades a partir de sus sistemas de autogobierno basados en la presencia de los árboles como elemento unificador de los sistemas asamblearios. Luego también tendremos las vecindades vitorianas de Quina y Yu. Vecindades vitorianas es un texto magnífico, también porque estudia la vida de los artesanos, la vida cooperativa, asociativa, convivencial de los vitorianos que trabajaban los oficios en el siglo XIX. Muy interesante esta de los oficios, se debería de estudiar más este asunto. Luego está el libro de Pablo Sastre, Basarra Gure Gouvernois, que estudia la cuestión del País Vasco, recientemente publicado en catalán, y Matrilineal a Cultura, también de Mari Carmen Bastarrechea, en euskera, que estudia la centralidad de la mujer en la cultura vasca popular tradicional. Vuelvo a insistir en esto porque no se entiende. Nuestras tradiciones son revolucionarias porque surgen de un acontecimiento revolucionario, que es la revolución altomedieval, ese acontecimiento magnífico que acaba con la tiranía, el despotismo, el esclavismo, el militarismo y la concentración de la propiedad propia de la sociedad romana, que combate a los herederos de Roma, primero a los visigodos y luego al poder andalusí, que no era nada más que una tiranía, una dictadura teocrática horripilante, incluso peor que la dictadura romana, y entonces va creando una sociedad de la libertad, del autogobierno, de la propiedad no concentrada y de la participación igualitaria de las mujeres en la vida colectiva. Todo esto ha sido falseado, ha sido absolutamente falseado, pero poquito a poquito nosotros lo vamos sacando a la luz. Así pues, el libro El país del pargo salado se ocupa de esto. ¿Qué significa pargo salado? Bueno, pargo salado es un pescado.
Es un pescado de los muchos que en Canarias se cogía y se secaba. Una mezcla de sol y sal conseguía que la alimentación de la población canaria fuera muy rica en diversos pescados. Pero pargo salado es una frase hecha de la cultura tradicional que significa que si algo se califica de pargo salado es porque es estéril. O sea, hay una tierra muy estéril donde no crece nada, porque no llueve, porque todo es desértico, entonces dice, esto es un pargo salado. Entonces Fernando se refiere a lo que decían del sur de Tenerife, que era una continuación de los desiertos africanos, con sus camellos, con sus chumberas, con su sed permanente. Y todo esto pues está en relación con los pueblos de Adaje, de Granadilla, San Miguel de Alona, Arona, todo esto que es el sur de la isla. Luego, sin embargo, están las cañadas del Teide, que ya es más alto, mucho más alto, debajo del Teide, y al norte del Teide ya tenemos otro paisaje. Por tanto, lo que nos cuenta es la sabiduría popular para salir adelante en un medio extremadamente hostil, y nos va contando elementos decisivos de la cultura canaria, como es, en primer lugar, el gofio. El gofio era el alimento tradicional canario, que probablemente es una herencia de los guanches. Consistía en tostar el cereal, el centeno, también la cebada, el trigo, pero quizás el centeno, el millo, como le llaman allí al maíz. Y entonces el gofio se molía el cereal una vez que hubiera sido molido. Y se molía y se tomaba. Luego está el jable. El jable es una tierra que es de naturaleza volcánica, la cual era utilizada en la agricultura porque tenía la cualidad de conservar muy bien el agua. Era una tierra esponja que absorbía el agua cuando las escasas lluvias y luego la soltaba a los cultivos. Pero el cultivo sobre la base del jable es un hallazgo magnífico, algo fabuloso, que la agronomía actual no logra reproducir de ninguna manera, porque los saberes actuales no son creativos. Como el sistema de enseñanza se basa en el principio de autoridad, en el autoritarismo, crea mentes de repetición, y la mente popular, que es libre, fue capaz de establecer el jable como elemento decisivo, como base. El jable tiene el inconveniente de que no contiene materia orgánica y que no tiene abono, y entonces había que combinarlo con un estiércol fuerte, tanto estiércol verde, a veces extraído de plantas silvestres y otras del ganado, de las camas de los ganados. Luego está allí la gestión de los pinares, que tenía mucha importancia en esta zona. En la parte alta de la zona había extensos bosques de pino canario que se utilizaban, entre otras cosas, pues para la construcción de barcos, para la construcción de casas y tal. Luego estaba la gestión del agua, que era tan importante. Allí era decisiva cómo se iba gestionando el agua. Ahora ya todo esto se ha destruido con la moderna agronomía, la gestión de agua para la agricultura de exportación, del tomate, etc. Pero antiguamente era una economía de subsistencia y se hacía sobre todo con unos procedimientos extraordinariamente ingeniosos. Luego estaba también el carboneo, que consistía en que se hacía con la madera una quema no destructiva del carbón, para que se pudiera luego utilizar el carbón vegetal como elemento fundamental para calentarse y también para guisar. Hay que decir que el calentarse allí tenía importancia porque un poquito para arriba era frío. Daros cuenta que estamos hablando de 3.000, más de 3.000, casi 4.000 metros. Luego estaba la recolección de plantas silvestres. Al leer este capítulo he disfrutado mucho, para el consumo humano, para el consumo animal, para usarlas como abono en verde. Entonces los conocimientos etnobotánicos de la gente de la sociedad rural canaria son maravillosos. Estaba la medicina popular. Existían también los conocimientos populares de astronomía, como la gente era capaz de saber la hora sin necesidad de tener un reloj, y el manejo del ganado. Estos son algunos, había mucho más. Insisto en la función de las mujeres como productoras. A menudo se implicaban en trabajos muy duros, manejaban una parte bastante importante de la economía mercantil, hacían ollas, ollas trabajaban como alfareras, trabajaban también en el comercio del pescado, iban y venían con una actividad y una energía admirable.
Eso quiere decir que lo que se nos ha contado por el feminismo de Estado, de la situación de la mujer en la economía y en la cultura popular, pues sencillamente es falso. Es una de las muchas mentiras que se han ido construyendo para dar fundamento a un relato que lleva directamente al feminicidio. Ya sabéis que el objetivo número uno del feminismo de Estado es el feminicidio, la destrucción de las mujeres, su conversión en mujeres mulas, su adecuación a exclusivamente el trabajo al servicio del capitalismo. Entonces, el personaje de Valentina, la de Sabinosa, es emblemática, es una mujer de la cultura tradicional, ya la he citado antes, de la Isla del Hierro, que se supone que es lo más atrasado de lo más atrasado, según la estúpida mitología de la gente que cree en la modernidad. Ella pues es una personaje central. Si se dice folclore canario, cultura popular canaria, inmediatamente te dicen Valentina. La palabra Valentina aflora de manera natural y bueno, os animo a que consigáis alguna música suya y la escuchéis con el adecuado respeto. ¿Por qué es importante en las condiciones actuales estudiar las culturas populares tradicionales? Porque la modernidad ha creado sociedades que no tienen futuro. Las sociedades de la modernidad se están desmoronando por muchas razones económicas, pero sobre todo demográficas, de colapso completo de la calidad de la persona. Es un asalto tal a los elementos fundamentales de la civilización que es imposible de mantenerse, y entonces pues estas sociedades sencillamente se están desmoronando y en 20 años las veremos caídas por los suelos, con lo que esto significará de sufrimiento para cada una de las personas, de las clases populares, sobre todo para las mujeres. Y entonces en una situación así, quienes vemos venir esta catástrofe, miramos hacia las sociedades tradicionales porque creemos que en buena parte de sus propuestas, realizaciones y formulaciones de tipo práctico hay respuestas a los problemas que hoy tenemos. Y esto es algo creciente, algo que es así. Por lo tanto, las sociedades del pasado no deben ser consideradas solo como elementos arqueológicos, museísticos o de nostalgia, sino como vivero de soluciones. Por ejemplo, en el terreno de la supervivencia, lo que hacen las sociedades de Canarias al sur del Tenerife vale muchísimo en un momento en que muy probablemente la economía se colapsará. Al mirar el pasado inmediato, miramos hacia el futuro. Al analizar con detalle estas sociedades, estamos encontrando respuestas a los problemas que nos aquejan. ¿A qué problemas? Voy a hacer una lista, me parece que son 12 cuestiones decisivas. En primer lugar, al problema de la libertad individual y la libertad colectiva. En segundo lugar, al de la autonomía respecto al estado del individuo con prevalencia de la sociedad civil popular. ¿Qué es lo que está hundiendo a nuestras sociedades? Pues básicamente la hiperextensión del Estado, un Estado hipertrofiado que lo está demoliendo todo, está destruyendo la sociedad civil y está también aniquilando al individuo. La responsabilidad principal de esto en el terreno, digamos, inmediato, corresponde al fascismo de izquierdas, hoy en el poder, al fascismo de izquierdas, que es el valedor número uno de la hiperextensión del Estado, de la creación de un Estado totalitario, de un Estado policial, de un Estado militar, de un Estado que todo te lo prohíbe, todo está prohibido hoy, y entonces pues a partir de ahí ya estamos en un régimen fascistizante, semifascista o cuasi fascista. Y entonces, cuando vemos el grado de libertad que las sociedades del pasado inmediato, sociedades que son las de nuestros abuelos, tenían, pues entonces esa sociedad civil, esa libertad civil que hoy hemos perdido, nos quedamos maravillados y un poquito envidiosos. En tercer lugar está el trabajo libre, creativo, que construye a la persona en vez de destruirla. Un trabajo que no es asalariado, que se basa en la propiedad de numerosos medios de producción, no solamente la tierra, sino barcas de pesca, ganado de labor, pequeñas parcelas, tierras comunales y luego los sistemas de ayuda mutua, que en Canarias también eran muy maravillosos, de trabajo en común, de mutualismo, donde la gente se ayudaba y donde el trabajo era una fiesta que siempre iba acompañada de alegrías, de risas, de intercambio de canciones, de echarse canciones unos a otros y unas a otras, por ejemplo en la vendimia, en la recogida de la uva.
Entonces, este trabajo que crea, que construye, es muy distinto del trabajo actual, que mata, que destruye, que empuja a la gente a la enfermedad física, a la enfermedad psíquica, al alcoholismo, a las drogas, a los antidepresivos. Un trabajo que ya no se puede mantener mucho más tiempo. Señores del gran capitalismo monopolista, ese que es tan adorado y tan querido por la izquierda, señores, daos cuenta, estáis destruyendo a la mano de obra. La mano de obra ya no puede más, está desmoronando, está muriendo. En cuarto lugar, tenemos el problema de la demografía, cómo se resolvía allí el problema demográfico perfectamente, en relación con la situación de la mujer, se realizaba la libertad de la mujer para ser madre las veces que quisiera, tampoco había familias especialmente grandes, la mayoría no lo eran. Y luego, lo poquito que nos llega, porque pertenece al ámbito de lo privado, del erotismo y el sexo. En quinto lugar, de los problemas que podemos encontrar solución, de los problemas actuales en el pasado, tenemos el de la voluntad de ser, sin masoquismos suicidas. Hoy la vida es tan espantosa, se ha convertido en algo tan desvitalizado que la mayoría de las poblaciones de los países occidentales lo que quieren es morir. Hay una necrofilia, hay un culto por la muerte que yo denuncio una y otra vez. La gente se han convertido en novias y novios de las muertes, quieren morir. ¿Por qué? Porque la vida se ha convertido en algo horroroso, en una carga pesadísima. Entonces buscan muchas maneras de morir, desde los accidentes de coche, que quizá en un 80% no sean nada más que formas de suicidio, hasta la alcoholización de masas, esta que promovió la izquierda. Ya sabéis que después de la transición, pues la izquierda se dedicó a promover la alcoholización de masas como una forma de control político y de forma de dominación. Pues bien, yo os animo a amar la vida y a tener muy en el interior de vosotras y vosotros mismos la idea de que la vida es buena, porque la vida es un gran don, y rechazar este sentimiento de masoquismo, este desprecio por uno mismo, esta voluntad de morir. Allí no lo había, en las sociedades tradicionales había un instinto de supervivencia que era maravilloso, la gente quería vivir y luchaba por la vida en todas las circunstancias. Luego está en sexto lugar el problema de la alegría de existir. En las sociedades no libres que conocemos, semifascistizadas, estatizadas, en las cuales la relación entre las personas ha colapsado, en lo personal lo que domina es el conflicto. Entonces, ¿cómo va a haber alegría? No puede haber alegría, donde el trabajo es una carga, es una pesadilla, es un infierno, lo que yo llamo el infierno de la producción. No puede haber alegría, pero en las sociedades del pasado sí la había, y había una alegría de vivir que se manifiesta en todo. Cuando leemos los etnotextos, que son muchos en cada uno de los dos tomos, cuando leemos los etnotextos que mete Fernando, pues allí lo encontramos en un lenguaje muy popular, muy canario, porque él reproduce textualmente la manera de hablar de las personas que graba. Luego está en séptimo lugar la hermandad y la convivencia. La hermandad. Hoy día, ¿qué queda de la hermandad? No queda nada. Aquí estamos en una sociedad joveskiana, nietzscheana, esta idea tan fascista de Nietzsche de golpear al otro, atacar al otro, enfrentarte con el otro, esta idea fascista que tanto han interiorizado, por ejemplo, el microcosmos anarquista, el anarcofascismo que yo le llamo. Esta idea es horrorosa y espantosa, y entonces no era la de la sociedad tradicional, que la gente se ayudaba, se quería de corazón, se amaban los unos a los otros desde el fondo de su corazón y se ayudaban. Naturalmente eso no quitaba que hubiera conflictos, que hubiera disensiones, pero eran lo menos o lo muy menos si aquello se sabía resolver. Luego, en octavo lugar, está el de la calidad autoconstruida de la persona. Nosotros, que tenemos que soportar todo el sistema educativo desde los 0 años hasta los 30 años, algo aberrante, algo monstruoso que destruye a los niños, destruye a los adolescentes y destruye a los jóvenes, los destruye integralmente, rigurosamente, científicamente, no somos capaces de crear sujetos de calidad, porque todo el sistema consiste en destruir la calidad del sujeto. Pero allí sí. Allí la gente tenía una calidad humana excepcional y que se manifestaba en todo, no solamente en lo relacional, sino en los razonamientos complejos que elaboran para explicarte por qué hacen tan trabajo de esta manera, o por qué cultivan este cultivo de esta otra, o por qué hacen así la pesca, o por qué conservan el pescado salado de esta otra. Entonces te lo van explicando con todo detalle, con toda precisión. Te analizan los cambios que ha habido con la introducción, claro, de la agricultura industrial de exportación, con los cambios que el desarrollo del capitalismo, pero sobre todo la expansión del Estado español en Canarias va creando, que todos son, o casi todos, cambios a peor. La gente te lo va explicando con toda serenidad y con toda eficacia intelectual.
a veces uno tiene la sensación de estar frente a los mejores pensadores de la historia de la humanidad y son sujetos anónimos. Yo recuerdo el caso de alguna mujer, cómo te va razonando, cómo te va explicando los cambios que ha habido en la realidad social de Canarias desde que ella pues era joven, hace ya quizá 100 años, hasta que la entrevista a Fernando con una edad cercana a los 90. Entonces, esa calidad integral de la persona, que la persona es a su vez inteligente, pero tiene voluntad propia, tiene energía interior, tiene alegría, tiene sustancia, es ella misma, no es una copia triste de algo o de alguien, no imita a algún personaje famosillo, sino que es ella misma, y desde ella misma, eso es uno de los grandes logros maravillosos de las sociedades populares tradicionales. Luego está la fiesta, la diversión. No habla mucho Fernando del fenómeno de la fiesta, recoge pocos testimonios, pero sí hay alguno interesante, cómo la fiesta formaba parte de la vida y no era algo ajeno a la vida, y por lo tanto era necesario convertirla en simplemente un acto de mente, de consumo de diversión, consumo de alcohol, consumo de drogas. Allí lo único que se consumía, entre comillas, era el buen humor de la gente, el buen ambiente, las palmadas en la espalda, los abrazos, la malicia erótica, el a ver qué pasa con esto y con lo otro, vamos a ver si nos buscamos un rollito, un plan de tipo sexual y cosas así. Y era como entonces vivía la gente, y vivía pues con alegría. Luego está el fenómeno de la cultura popular en un momento de aculturación. La cultura popular ha sido destruida. Ahora se considera que es una paletada, que es una estupidez, que la cultura popular es mala, es negativa. Y entonces se ha impuesto la cultura del Estado. La cultura del Estado es la que decide el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura a través de sus campañas de adoctrinamiento, de los programas de los libros de texto. No es algo que surja de la nada. Mirar al Ministerio de Educación, ya ese es el culpable. Los ministerios son los culpables, el Estado es el culpable de nuestra aculturación, de un grado extremo de aculturación. Daros cuenta que se ha impuesto una pseudocultura de profesores analfabetos que no han leído nunca los clásicos de la cultura europea y que por lo tanto se dedican primero a destruir la cultura clásica y en segundo lugar a destruir la cultura popular. La cultura clásica está ya prácticamente destruida. Quiero deciros que a menudo se me acerca gente y me dice: por tu influencia, Félix, estamos leyendo a Cicerón. Este libro de Cicerón, los deberes, las leyes, este o el otro, y lo estamos leyendo con el distanciamiento necesario con que tú propones. Estamos leyendo a Diógenes Laercio ya su obra sobre los filósofos cínicos griegos, o estamos leyendo los comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana, o estamos leyendo a Salviano de Marsella, el autor más importante del siglo V y un elemento decisivo de la cultura occidental. ¿Cuándo se lee eso en los colegios? No se lee jamás, porque el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación es enemigo a muerte, como todas las oligarquías económicas y políticas de la cultura europea clásica. Y yo soy de los poquísimos que la defiendo, y la defiendo con la intención de unirla con la cultura popular. El libro de Fernando introduce muchos elementos de la cultura popular canaria y explica qué terrible proceso de aculturación estamos padeciendo. Entonces, la cultura popular, él dice, es sabiduría, y entonces la cultura académica, la cultura del Estado, ¿qué es entonces? Son mentiras, son propaganda, es adoctrinamiento. No quiere decir que sean mentiras y propaganda al 100%, pero sí al 95% es una pseudocultura que nos está llevando a la catástrofe, que nos está destruyendo. Sin sabiduría popular autoconstruida no hay autogobierno, no hay vida democrática, porque si no partimos de la idea que la gente es sabia, ¿cómo vamos a permitirles participar en la gestión de la sociedad? Cuando vemos tantísima gente, tantos sabiondos y sobre todo tantas sabiondas que te vienen a decir que es que el ciudadano medio, el sujeto medio es malo porque es machista, porque es homófobo, todo esto, entonces que ellas, a cambio de muchísimas cantidades de dinero, tienen que corregirle, tienen que enmendarle. Esto es fascismo puro, purísimo, esto es el peor fascismo, el fascismo que considera al individuo como un imbécil al que hay que moldear, en vez de considerarlo como alguien que tiene unas opiniones, te gusten o no te gusten a ti.
ti, y si no te gustan te aguantas y las respetas. Tiene unas opiniones y esas opiniones son las que valen en los actos de las votaciones, de la toma de decisiones y del gobierno. Pero como esto no es un gobierno democrático, sino simplemente es una dictadura fascista, cada vez más fascista, pues entonces tenemos aquí una serie de gente que odia los estados de conciencia de la gente común y solo piensa en cambiarla. ¿Por qué cambiarla? ¿Qué derecho tienes tú a cambiar la mentalidad de nadie, cacho fascista? Déjanos con lo que nosotros pensamos y dedícate tú, en todo caso, a aprender de la cultura popular. La cultura popular tiene un fondo de sabiduría que incluso hoy, casi desaparecida, es mucho más valiosa que la cultura del Estado, la cultura de los profesores, una cultura fabricada en el ministerio. Luego, en el punto número 11, la concentración de la propiedad. Allí explica cómo todavía había una dispersión de la propiedad, cómo todavía había una suma importante de bienes que la gente podía utilizar para desarrollar su vida económica y también realizarse personalmente en el espacio de la libertad. Todo esto ha desaparecido en gran medida porque este maravilloso régimen que vivimos lo que ha hecho es concentrar la propiedad en muy pocas manos, de tal manera que la gran mayoría ha sido expropiada y una pequeñísima minoría se ha hecho con todo. Y encima tenemos que soportar a los sabiondos que nos digan que esta expropiación de las grandes masas a las que se ha privado de propiedad es en su beneficio, porque de ahí ha resultado una sociedad mejor. O sea, nos roban, nos expolian, nos quitan todo, pero es maravilloso y tenemos que estar muy agradecidos a nuestros ladrones. Claro, como a quienes explican estas cosas, los profesores de economía, pues simplemente están pagados por los explotadores y por los expropiadores, pues entonces se entiende que ellos hablan de esta manera. Y el punto número 12 y último es la tecnología popular. Hay muchas referencias a tecnologías sencillas, útiles, valiosas. Antes he hablado del Hable, de esta tierra que, siendo aparentemente estéril y volcánica, es utilizada para hacer una agricultura en unas condiciones de desierto, una agricultura que era eficaz, productiva, con una cantidad mínima de agua y en tierras donde el porcentaje de materia orgánica, de humus, era muy insignificante. Entonces, estos 12 puntos hay mucho que aprender y cuando nos acerquemos a la cultura popular tenemos que hacerlo con un afán de aprender de ellos, escuchando lo que nos dicen, aprendiendo e incorporándolo a la resolución de los problemas del siglo XXI. Hay mucho que aprender, muchísimo. Allí está el fondo de la cultura guanche, que aparece en muchos de los elementos que hemos hablado, porque una parte muy importante del pueblo canario actual es continuador de los guanches. Esto se ve en el análisis genético, cuando se analiza los genes, la genética de las sociedades, de la sociedad canaria actual, y de las momias y los restos óseos que se conservan en grandes cantidades de los guanches, pues se ve que hay una continuidad perfecta. Quizá el 70, el 80% de la sociedad canaria pues es heredera de los guanches, incluso muchos apellidos como Guanche. Varias veces Fernando entrevista a personas que tienen el apellido Guanche como apellido, o bien apellidos como Baute, que son específicamente guanches, y que hay una continuidad. Yo animo a los canarios a que defiendan sus genes guanches, a que no se dejen exterminar, a que no entren en el juego del genocidio, a que tengan hijos, a que tengan continuidad, a que hagan un debate popular libre sobre el problema de la inmigración, un debate popular con independencia de que lo permita o no, que no lo permite el fascismo actual, el fascismo de la izquierda, que esto es un tema tabú que ya sabéis que no está permitido, porque solo está permitido decir lo que ellos quieren que digamos y pensar lo que ellos quieren. Bueno, ¿qué falta en el libro? En el libro faltan cosas, obviamente, y entonces a mí me gustaría que en un futuro, o bien Fernando, o otros estudiosos de la cultura popular canaria, echaran un vistazo a algunas cuestiones que yo voy a citar. Por ejemplo, el sistema tributario. Las sociedades populares las desarticula el Estado en el siglo XIX a través de un sistema tributario feroz. La gente popular, sobre todo los agricultores, pero también los ganaderos, los artesanos, era muy importante la artesanía, la pequeña industria. En el siglo XIX pues se ven sometidos a un sistema tributario de una ferocidad tal que les va desmoronando literalmente. Este sistema tributario no se estudia porque ya se sabe que el Estado es Dios y nunca podemos tocar nada ni disentir en absoluto, y si lo haces pues ya sabes lo que te espera: una tanda de palos, ataques continuados, descalificaciones y si formas parte del mundo intelectual o académico pues destrozas tu carrera para toda la vida. Bueno,
Pero yo llamo a una actitud épica y heroica y entonces estudiar el sistema tributario en Canarias. Necesitamos saber cómo eran los impuestos y de qué manera se cobraban, de qué manera tan atroz y tan despiadada el Estado expoliaba a la gente para ir creando todo su aparato de poder. En segundo lugar, muy ligado a eso está la legislación hipertrófica estatal, contraria a los usos y costumbres de las tierras. El derecho consuetudinario se va dejando de lado a medida que la sociedad popular, rural, tradicional es arrinconada por la emergencia del Estado, por el auge del Estado, y entonces el derecho consuetudinario, los llamados usos y costumbres de la tierra, son sustituidos por una legislación centralista, centralizada, que ni siquiera se hacía en Canarias, que venía tal cual desde Madrid y se imponía ya a la gente y que entraba en contradicción con las costumbres ancestrales. Estas costumbres ancestrales eran las que garantizaban la libertad de la sociedad canaria y la libertad de cada uno de sus integrantes, de cada individuo, hombre y mujer. Por ejemplo, dentro de esta legislación delirante, totalitaria, estaba la legislación patriarcal, que no formaba parte de los usos y costumbres de la tierra, sino de las leyes aprobadas en Madrid, como sabéis, en el Código Civil de 1889. Es necesario también, en tercer lugar, estudiar los sistemas de autogobierno municipal en Canarias antes de la Constitución de 1812, cuando tenían más auge, pero también posteriormente. Y daros cuenta que esto es tan importante que el libro que antes he citado, de Ignacio Abella, se llama Árboles de Junta y Concejo. Es decir, aquellos árboles que se utilizaban para que se reuniera el Concejo Abierto, el Conselhuber, el Basarre, debajo de ellos, según una tradición milenaria, una tradición que también lo hacían los bagaudas. Los bagaudas reunían sus asambleas debajo de grandes árboles, árboles tan gigantescos que podían albergar bajo su copa y bajo sus ramas a 500, 600, 800. Hoy ya no lo hay, porque se ha hecho una política predadora. Pero Ignacio Abella, quiere recordar, no llega a Canarias, no estudia cuáles eran los árboles de Junta y Concejo de Canarias. Bueno, es una deficiencia que alguna investigación posterior puede corregir. Luego está el fenómeno terrible de la desamortización, como fue la desamortización en Canarias, que en sus dos fases, primero los comunales de los pueblos, que eran propiedad comunal, trabajada comunalmente en algunos casos, son apropiados por el Estado, y en un segundo momento el Estado los privatiza y los vende y se queda con el dinero. Así, con toda la cara, con toda la desvergüenza, el Estado se convierte en el gran ladrón de bienes, no solamente de tierras, sino de un montón de actividades artesanales y de medios colectivos y comunales de producción artesanal que existían con anterioridad. A lo largo de todo el siglo XIX hay un proceso de destrucción de la propiedad comunal, que era muchas veces también propiedad familiar y propiedad particular, puesto que había un fenómeno de lo comunal, se particularizaba durante un tiempo y luego se volvía al comunal. Entonces, todas estas cuestiones necesitan ser estudiadas para Canarias, por ejemplo, en la cuestión de la pesca, incluso cómo se va prohibiendo el acceso libre a la pesca, cómo se va regulando todo esto para que las grandes compañías pesqueras se fueran apoderando de lo que antes había sido un privilegio y un uso común de todos. Y luego está el fenómeno de las quintas. Las quintas tienen muchísima importancia en Canarias. A la gente le producía tanto horror la incorporación al ejército. O sea, las quintas era cuando se llegaban las órdenes de incorporación de muchachos entre 18 y 20 años al ejército. Entonces esto producía espanto, y hay algunos estudios muy interesantes que no voy a citar ahora sobre cómo la gente huía espantada, emigraba a América para no tener que soportar el horror de estar 4 años en el ejército, de sufrir todas las vejaciones, todas las degradaciones, todos los envilecimientos, porque el ejército es el corazón del Estado y es la parte suya más degradante, más embrutecedora. De allí salían alcoholizados, acostumbrados a ser perezosos, habituados a ser malos, habituados a frecuentar prostitutas, convertidos en masturbadores compulsivos. Cuando volvían a Canarias, muchas de las veces ya no se adaptaban a la sociedad popular
tradicional canaria y eran elementos conflictivos. He dicho muchas, bueno, lo vamos a dejar en algunas veces. Tenía que hacer la gente con ellos un trabajo de reeducación, sobre todo las mujeres, para que volvieran a ser buenas personas, personas decentes, personas éticas, personas con valores y no las bestias que les habían convertido su permanencia en filas. Entonces, como esto se sabía, pues había algunos que emigraban a Latinoamérica o se escondían en partes que Tenerife tiene algunas zonas muy montañosas, había con muchas cuevas de tipo volcánico en las cuales pues se podía allí escapar. A medida que fue creciendo la capacidad del Estado para censar a la población, esto era más y más difícil, porque lo que hacían muchas familias es que no inscribían a sus hijos en los registros, y esto se hizo hasta bien entrado el siglo XX para que luego no fueran llamados a filas. Esto en el mundo rural funcionaba, pero en las ciudades no. Por eso el ejército quería que la gente se concentrara en las ciudades y desarrollaba campaña tras campaña de destrucción del mundo rural, para que concentradas en las ciudades pudiera tener una fuente de abastecimiento de quintos más garantizada para sus guerras de mentes, bien fuera en Cuba, luego en Marruecos, etc. Entonces el estudio de las quintas y cómo desarticula la sociedad rural popular canaria pues es uno de los elementos que faltan en el libro. Luego esto es el problema de la concentración de la propiedad en pocas manos en Canarias a partir del Estado, sobre todo a partir de los procesos desamortizadores, pero también a partir de las quintas. ¿Cómo se concentraba la propiedad a partir de las quintas? Pues muy sencillo. La gente rica no iba al ejército porque pagaba una cantidad para que sus hijos quedaran exentos, pero la gente menos rica sí iba al ejército. Pero como a veces podía ser que una familia dependía del trabajo de un muchacho en lo mejor de su edad, 18 o 20 años o de dos muchachos, pues entonces cuando no tenían esto no podían pagar los impuestos que les exigían eran tan altos, no tenían mano de obra suficiente en el ámbito familiar, y entonces esta familia se arruinaba, tenía que malvender las pocas propiedades que tenía, que iban a parar a manos de los ricos. Entonces, la intervención del Estado a través de los altos impuestos, a través del fenómeno de las quintas, a partir de la desamortización, a partir de la cosa, la legislación consuetudinaria canaria, los usos y costumbres de la tierra, y directamente con el sistema tributario, pues hacía que se concentrara la propiedad. Entonces ahora vemos una propiedad muy concentrada en Canarias y con una salarización general de la población. Esto hace simplemente 100 años no era así, y los hechos demuestran lo que hemos perdido. Algunos de los etnotextos o de las exposiciones directas de la gente de Canarias que Fernando introduce lo explican. Bueno, con esto he llegado al final de mis alegatos a favor del libro de Fernando Sabaté. Os lo recomiendo muy encarecidamente. Ya veis, puede ser que sean 1200 páginas, pero si tenéis tiempo podéis disfrutar al menos tanto como yo he disfrutado leyéndolo, empapándome de esa maravillosa sabiduría popular, de ese saber estar de nuestros abuelos y nuestras abuelas, y conociendo por comparación lo desastroso de las sociedades actuales y de los seres humanos actuales. Un desastre que tiene un remedio, y ese remedio es la revolución popular, la revolución integral. Yo no mando con chiquitas, hay que ir a esto y dejarse de soluciones fascistoides de tipo izquierdista o de tipo derechista. Ni los fascistas de derechas ni los fascistas de izquierdas tienen nada que ofrecer a la solución de los grandes problemas de nuestro tiempo. Es más, ellos son parte del problema, ellos son una parte muy importante del problema, porque son enemigos jurados de la libertad. Entonces nosotros, como amigos y combatientes por la libertad, necesitamos ser conscientes de cómo fueron las cosas para comprender mejor cómo son ahora. Y nada más, un abrazo.